Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos? ¿Cansados del camino? Amén. Bueno, hoy me toca a mí compartir la palabra. Antes de comenzar vamos a hacer una oración. Padre, en nuestro Padre te damos gracias, mi Señor, porque tú nos permites estar un día más aquí en tu casa, Padre mío, para escuchar tu palabra. Padre, en esta tarde te pedimos para que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones. Seas tú, mi Señor, hablando a través de mí para poder compartir correctamente tu palabra, mi Señor, y que también este alimento espiritual sea bueno para mis hermanos, mi Señor. Te damos la honra y la gloria a ti, mi Señor. Amén. Muy bien. ¿Quién recuerda el tema que estuvimos viendo hace 15 días? El propósito con Dios. Bueno, vamos a empezar a hacer anotaciones para las participaciones. Antes de continuar, y bueno, también un poquito conforme al tema, quisiera yo hacer un paréntesis. En este paréntesis, a mí me gustaría que un par de ustedes me dijera, si ustedes pudieran cambiar algo de físico de ustedes, físico, ¿qué sería? La panza. La panza. Yo, ¿qué cambiaría de mí? Yo quería participar primero y Claudia ya me ganó. Si yo pudiera cambiar algo de mí, sería mi cabello. Mi sueño siempre fue ser chino. Dios no me lo permitió, Dios me hizo así, y ahora que estoy aquí en su casa, que tengo la oportunidad de escuchar su palabra, le doy gracias a Dios por cómo soy. Amén. A ver, Brandon, si tú pudieras cambiar algo de ti, ¿qué sería? Algo en tu físico que es. Tu cabello. ¿Tu cabello? Muy bien. Eso vale copiar. No se vale copiar. Otra cosa que no es el cabello y panza. Las patillas. No. De equipo de fútbol, ¿no? La estatura. ¿Alguien más? Estatura de mano. La estatura. Muy bien, pues bueno, hay cosas que Dios nos creó de alguna forma con un propósito. Por ejemplo, pues bueno, muchos de nosotros a veces no estamos conformes en la parte física, ¿no? A veces el gordo quisiera estar flaco, el flaco quisiera estar gordo, el alto quisiera estar chaparro, el chaparro quisiera estar bajito, los güeritos quisieran estar morenitos, los morenitos güeros, y ya saben a lo que voy, ¿no? Los solteros quisieran estar casados y los casados quisiéramos estar delante de la presencia de Dios. Pero bueno, no se puede todo, y que sea la voluntad de Dios y no mi voluntad. Entonces, ¿a qué voy con esto? Dios tiene un propósito. Uno de sus propósitos es que nosotros vayamos conforme a su voluntad. Amén. Entonces, aquí hay un texto que para mí es importante, que no es necesario que vayamos ahí por tiempos, pero es primera de Juan 2:17, igual si gustan anotarlo, y primera de Juan 2:17. ¿Y qué dice el texto? Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Si tú sigues la voluntad, tu voluntad, no vas a tener la salvación. Pero ¿qué pasa si seguimos la voluntad de Dios? La voluntad de Dios nos va a traer vida en abundancia y vida después de la muerte. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Seguir su voluntad. Amén. Y bueno, también quiero hacer otro pequeño paréntesis, y que también va relacionado con el tema. Para que nosotros podamos seguir la voluntad de Dios, una medida es mediante la palabra. Ahorita vamos a adentrarnos un poquito más a eso. Entonces, ¿qué significa cumplir con su palabra? Pues que nosotros debemos leerla, estudiarla, inclusive aprenderla.
Entonces es por eso importante que todos cuando acudamos a la iglesia pues tengamos con nuestra Biblia. Amén. Entonces, inclusive les podría decir y les voy a compartir un secreto, no le digan al pastor, pero para mí eso es un acordeón. A veces el pastor hace preguntas y yo les respondo, pero porque yo ya hice mis anotaciones en la Biblia, y el pastor a veces repite una pregunta y yo la tengo ahí anotada. Entonces, hasta por eso, ¿no? Para que el pastor vea que somos inteligentes. Amén. Entonces, Mitch, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Entonces, importante que nosotros como hijos de Dios seamos obedientes y tengamos nuestra Biblia. Entonces, como les decía, para cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, nosotros tenemos que cumplir con su voluntad. ¿Alguien me podría decir qué entiende por voluntad? ¿Voluntad? ¿Hacer qué, perdón? Hacerlo por tu cuenta. Es correcto. Que hacerlo como forzado, ¿no? O sea, si no quieres, pues tienes que hacerlo, ¿no? O sea, es una voluntad que tú haces. Sí, exacto, va mucho de la mano con lo que dice Luis, que es nosotros con fuerzas extra, ¿no? Extra. Y en el diccionario que nos dice, la voluntad es la capacidad para decidir con libertad lo que se desea. Entonces, aquí cuando decimos que tenemos que cumplir con la voluntad de Dios, significa que Dios es el que va a empezar a tomar las decisiones por nosotros, pero siempre y cuando nosotros como hijos se lo permitamos. Si nosotros no se lo permitimos, Dios difícilmente va a poder tomar las riendas de nuestra vida, de nuestras decisiones. Entonces, primero, para que nosotros podamos seguir la voluntad de Dios, primero tenemos que comprender cuál es la voluntad de Dios. Vamos a empezar a poner en práctica, por favor, lo que les acabo de pedir. Vamos a empezar a buscar los textos. Justo cuando yo estaba armando la presentación, yo dije, bueno, voy a anotar los textos, pero en esta ocasión, les voy a pedir que, por favor, Luis, ayúdame por favor buscando Romanos 12:2. Levi, ayúdame con el Salmo 32:8. Brandon, ayúdame con Primera de Corintios 2:12. Valerie, ayúdame con Salmo 16:11. Manuel, ayúdame con Jeremías 29 y me vas a ayudar del 11 al 13, por favor. Ahorita que ya estemos listos, decimos amén. Romanos 12:2. Vamos a poner mucha atención, por favor. Bueno, ahorita nada más que termine. ¿Listo? Manuel. Muy bien. Entonces, ¿qué nos dice Romanos 12:2, por favor? Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Exactamente. Amén. Aquí hay una palabra clave que es renovación. ¿Qué renovación es? Renovar es cambiar, es aprender cosas nuevas. Inclusive yo me atrevería a decir que es aprender a desaprender. Ahora que nosotros como hijos de Dios estamos aquí, tenemos que aprender a desaprender cosas que vienen del mundo. Y cuesta trabajo, claro, pero nosotros que ya estamos decidiendo en este momento cumplir con su voluntad y hacer lo que Él nos dicta, tenemos que aprender a dejar esas cosas. ¿Por qué? Porque entonces nosotros vamos a empezar a renovar. ¿Para qué? Para tener vida en abundancia, vida resucitada. Amén. Entonces, ahorita vamos a ir avanzando en los versículos y vamos a ver cómo la palabra de Dios jamás se contradice, cómo la palabra de Dios siempre es fiel
y la palabra de Dios siempre cumple las promesas. Entonces, ¿por qué les digo que jamás se va a contradecir? Porque vean, una vez que nosotros decidimos seguir la voluntad de Dios, es que Él nos va a guiar. A ver, ¿quién me va a ayudar con Salmo 32:8? Dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar sobre ti. Fíjate, fijaré mis amos. Amén. Entonces, aquí precisamente es lo que yo les digo. Una vez que tú decides seguir la voluntad de Dios, ¿qué es lo que te va a hacer? Que tú tengas entendimiento sobre su palabra. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar una vez que nosotros tengamos ese entendimiento sobre su palabra? Vamos a 1 Corintios 2:12, por favor. Y nosotros no hemos recibido al Espíritu del mundo, sino al Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que nosotros ya tengamos ese entendimiento sobre la voluntad de Dios, Él nos va a ir diciendo, como el GPS, ¿no? Gira a la izquierda, gira a la derecha, sigue de derecho. Ese es como el entendimiento, ¿no? Una vez que te empiezas a involucrar, Dios te va a dar las indicaciones para que tú puedas seguir adelante cumpliendo con la voluntad. Amén. Muy bien, ahora vamos al siguiente, que es Salmo 16:11. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Muy bien. Una vez que Dios ya nos está dando ese entendimiento, que nos está dando esa dirección, ahora lo que viene es que Él va a mover cielo, mar y tierra para que su propósito en cada uno de ustedes sea cumplido. Entonces, como pueden ver, todo eso es como un defecto. Si tú no aceptas la voluntad de Dios, Él jamás te va a dar ese entendimiento. Si tú no tienes ese entendimiento, pues jamás te va a dar esa dirección. Y si Él no te da esa dirección, pues difícilmente va a mover las piezas para que tú puedas prosperar. Entonces, es por eso que lo primero es aceptar que tenemos que cumplir con su voluntad. Amén. Ahora, ¿quién me va a apoyar con Jeremías 29, 11 al 13? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Una herramienta muy importante para que nosotros podamos cumplir con la voluntad de Dios es mediante la oración. Entonces, la oración es la comunicación directa que nosotros tenemos como hijos de Dios para podernos comunicar con Él, en donde nosotros podemos pedir, dar gratitud, y bueno, también es una herramienta importante en donde tú tienes ese chance de decirle a Dios: Dios, gracias, Padre mío, por este día. Dios, gracias por la oportunidad de poder estar aquí con mis hermanos en Cristo. Y también es una buena herramienta para expresarle nuestras necesidades y preocupaciones. Y si nosotros buscamos a Dios con un corazón sincero, puro, es una herramienta que sin duda alguna pues nos va a dar esa plenitud que nosotros estamos buscando en Él. Entonces, muy bien, ahora vamos a comenzar con esta receta, que son los medios para conocer, o más bien para poder llevar a cabo la voluntad de Dios. Son 3 medios. El hecho de que yo lo resuma en 3 medios no significa que sean los únicos, pero sí los más importantes tal vez. Amén. Entonces, el primer medio es mediante su palabra. Entonces, como se los comentaba hace un momento, si nosotros comenzamos a estudiar su palabra, si nosotros empezamos a tener revelación, porque entiendan que también la palabra de Dios no es que se comprenda, más bien esta se va revelando y la vamos a ir
vamos a tener revelación mediante el Espíritu Santo, pero siempre y cuando nosotros también nos empecemos a involucrar en eso, siempre y cuando nosotros decidamos empezar a tomar la Biblia, comencemos a leerla, comencemos a aprendernos esos textos bíblicos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios también se puede entender que es una guía, y también se podría decir que es un manual para que nosotros podamos tomar decisiones. Muchas veces nosotros estamos con ciertas dudas en diferentes situaciones, llámese en la escuela, llámese en el trabajo, llámese con papá o con mamá, pero esta es una herramienta, es un manual que conforme tú vayas teniendo mayor relación con Dios, Dios te va a dar ese camino y te va a dar como pistas, ¿no? De que, hijo, estudia esta palabra. Más de una ocasión algún hermano he escuchado aquí que dice, Dios me mostró que le compartiera este versículo a mi hermano, pero porque ese hermano para empezar ya tuvo una relación íntima con Dios, este hermano ya tiene la oportunidad de escuchar, de una manera más profunda a Dios. Entonces, pero si cada uno de nosotros empieza a tomar ese tiempo más con Dios, nosotros vamos a poder empezar a resolver nuestras dudas mediante su palabra, en donde Dios te va a decir, hijo, lee este versículo y ese es el que te va a ayudar. Amén. ¿Por qué? Como les digo, ¿no? Dios va a mover piezas para que tú llegues al texto que tú estás buscando para poder solucionar algún problema. Vamos a poner algunos ejemplos. ¿Quién me ayuda, por favor, con Primera de Tesalonicenses 5:18? Dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Entonces, aparte, esto es un mandamiento, ¿no? En donde nosotros debemos de ser gozosos y siempre tener esa gratitud para con todos, dar gracias por lo que Él nos da y dar gracias a todas las personas que nos acompañan día a día y que también nos permiten resolver algunos de nuestros problemas. El siguiente texto, que es Primera de Pedro 2:15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y Primera de Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Entonces, estos son textos de sabiduría en donde nosotros como hijos de Dios debemos de guardarnos para la persona correcta una vez que nosotros decidimos casarnos con esta persona. Entonces, si tú sigues la palabra de Dios, créanme que ustedes van a ser llenos de esa prosperidad que muchas veces buscamos. Y nuevamente les repito, cuando tú te comienzas a familiarizar más con la palabra de Dios, Dios es cuando te va a empezar a hablar y te va a decir, hijo, tú para resolver tu problema necesitas leer este versículo. Amén. ¿Me ayudas con la siguiente? La siguiente, para que nosotros podamos seguir en la voluntad de Dios, es siempre buscar un buen consejo. ¿Y cómo vamos a buscar un buen consejo o en quién lo buscarían? Pues el buen consejo lo vamos a encontrar en las personas que tienen conocimiento de la palabra. No lo vamos a buscar en una persona que, pues bueno, tiene conflictos también emocionales, o en el internet, o una persona pues que no tiene la oportunidad de conocer de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Proverbios 4:13? Nos dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque eso es tu vida. Entonces, aquí hay dos puntos importantes. El primero dice, debes fijarte en cuál es el estilo de vida que lleva esa persona en quien buscas un buen consejo. Entonces, la persona correcta para que nosotros podamos acercarnos y pedir un buen consejo, yo les diría, pues es nuestro pastor.
porque él tiene conocimiento pleno de la palabra. Otras personas pues podrían ser los servidores, nosotros como líderes de jóvenes. Entonces, pero siempre es bueno buscar de las personas que tienen un poco más de conocimiento, sobre todo en la palabra de Dios. La segunda parte clave que nos dice que debes de tener en cuenta cuál es la pregunta correcta. Muchas veces nosotros no sabemos ni siquiera formular las preguntas. Entonces, si tú no sabes preguntar, pues no vas a tener una respuesta tampoco correcta. ¿Y cuáles son las preguntas correctas? Por ejemplo, tú cuando tú tienes un problema, jamás preguntes ¿qué crees que debo de hacer en esta situación? Porque en ese momento comenzamos a trabajar con las emociones. Entonces, en base a mis emociones te voy a decir qué es lo que tú podrías hacer. Más bien es, ¿qué crees que dice la palabra para que Dios me pueda ayudar a resolver esta situación? Bueno, respecto a este punto, yo creo que también sería bueno recalcar que muchas veces nosotros nos acercamos y en el momento queremos una respuesta o un consejo, y a veces el pastor o los líderes tenemos que entrar con Dios y consultar, porque digo, también no regala, y como tú me estás diciendo, no nuestras emociones en el momento de decir, ay no, pues pobrecito o pobrecita, ¿no? Sino pedirle a Dios esa dirección. Yo creo que es importante. Entonces, ¿y cómo sabemos que es la persona correcta cuando estamos pidiendo un consejo? Porque pues también debemos de considerar que esa persona, aparte de que conoce de la palabra de Dios, también la aplica en su vida. Porque muchas personas pudieran saberse la Biblia al derecho al revés, el mismo diablo se la sabe de memoria, pero de eso a que la aplique ya es muy distinto. Amén. Entonces, los actos de cada persona tienen que hablar también, tiene que dar testimonio de la palabra de Dios. No basta solo con saberla, sino también llevarla a la práctica. Amén. Por sus frutos los conoceréis. Amén. Exacto. Amén. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Y que a veces cuando nosotros estamos pidiendo un consejo, aparte, ¿no?, de que pues vamos a siempre tener como prioridad el buscar a alguien que viva la palabra de Dios, sino también nosotros como seres humanos a veces queremos escuchar una respuesta pues agradable, ¿no? O un consejo así como de yo quiero, o un consejo que te da por tu lado, pero a veces Dios y a través de los líderes o las personas con las que nos acercamos, a veces nos hablan de una manera fuerte o a veces nos dicen algo que no nos gusta. Sin embargo, siempre ellos se van a respaldar en lo que es la palabra de Dios. Que a veces Jesús, por ejemplo, Jesús también confrontaba, Jesús a veces también era un poco duro. Sin embargo, Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces, si pedimos un buen consejo, es obviamente para escuchar a veces algo que a lo mejor no nos llega a gustar. O sea, tanto está la parte de un consejo que dices, ok, pero también va a haber consejos en los cuales no nos va a gustar, sin embargo, va a ser lo que a veces Dios quiere que hagamos. Exacto, porque en ese momento estamos entrando en su voluntad, no en la nuestra, recuerden, porque en la nuestra manejamos emociones, en la voluntad de Dios, no, porque Él es el que nos va a guiar hacia la verdad. Amén. Ahora, el tercer punto para cumplir con la voluntad de Dios es mediante las circunstancias. Vale, ¿me ayudas por favor con el texto Primera de Reyes 17 y vamos a leer del 3 al 9? Yo estaba haciendo una oración con Dios y yo le decía, Dios, permíteme ganar la lotería y permíteme demostrar que el dinero no me va a cambiar. Yo acepto la voluntad de Dios, por algo no he ganado la lotería, entonces tal vez el dinero sí me va a cambiar y aquí estoy. ¿Me dices, Valeria?
apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está enfrente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Gloria a Dios, ¿no? Amén, una mujer que lo sustente. No, pues, ¿quién fue el profeta Elías, no? Pero aquí es donde vemos la grandeza y el poder de la palabra de Dios, en donde yo les decía en un principio, la palabra de Dios jamás se va a contradecir, la palabra de Dios es prosperidad, en donde sí es cierto, Dios a veces permite ciertas circunstancias que nos cuesta trabajo entender, en donde tú dices, ¿por qué Dios? ¿Por qué me haces esto? Pues lo hago porque te quiero llevar al camino correcto, no lo hago porque no te quiero, no te amo. El Padre que ama corrige, amén. Entonces, aquí ¿qué pasa? El profeta Elías primero él tiene alimento y bebiendo del arroyo, las aves le llevan el alimento. ¿Qué pasa cuando el alimento se está terminando? Le pide que vaya a Sidón, y que hay una mujer le va a ayudar para el sustento. Entonces, en donde Dios siempre permanece fiel, y bueno, Él conforme a su voluntad, Él decide escucharlo y Él decide moverse del lugar. Y sí, muchas veces nosotros trabajamos o queremos hacer nuestra voluntad, ¿y qué pasa en ese momento? Somos necios, entonces tienes que sujetarte. Yo antes de conocer a Dios, tal vez ya actuaba yo conforme a su voluntad, yo no lo sabía. Les voy a comentar una pequeña anécdota. Yo hace unos 11 años más o menos fue cuando yo entré a la universidad. No, iba a pasar al segundo semestre. En ese momento pues yo tenía ya la oportunidad de inscribirme al grupo que yo quisiera, conforme a los maestros que yo viera que eran los mejores y demás, ¿no? O si yo quería estar con un amiguito, pues ya me ponía yo de acuerdo para estar con él. La situación es que yo dije, bueno, yo me voy a inscribir en X grupo, y justo cuando llega el día de la inscripción, pues yo estaba ahí atento. Para esto la inscripción ya es mediante internet, entonces ya ni siquiera tenía que ir yo físicamente a la escuela. La voluntad de Dios ahí es donde yo la veo. Cuando yo estaba a punto de inscribirme, se me va un clic y ya me dice, quedaste inscrito en Y grupo. No estaba en X, estaba en Y. Yo dije, no, Dios, o sea, de verdad que fue para mí en ese momento una desesperación. Yo dije, no, yo quiero estar en el otro grupo, ahí van a estar mis amigos, yo quiero estar con ellos, ¿no? O sea, yo, como les digo, en mis emociones yo estaba ya llorando, ¿no? Entonces, ¿qué hice de inmediato? De inmediato que me paro y que me voy a la escuela. Voy, hablé con maestros, hablé con directores y dijeron, es que no podemos hacer nada, tú ya escogiste ese grupo. Lo único que queda es esperar a que alguien del otro grupo quiera hacer cambio contigo. Es lo único. ¿Por qué? Porque los lugares ya están apartados y no podemos hacer nada hasta ese día. Entonces, pues dentro de mí pues dije, bueno, la resignación. Otro secreto no le digan al pastor. Ahí fue donde yo nuevamente pruebo de la fidelidad de Dios. Veo que lo mejor es manejarnos conforme a su voluntad, porque yo no sabía que en ese grupo iba a estar Bere es mi esposa, hoy. O sea, fue la voluntad de Dios. Yo en ese momento yo no conocía de su palabra. Digo, fueron 11 años, a veces la palabra de Dios tú no la ves como aplicada de inmediato, que tú veas sus frutos vistos de inmediato, pero gracias a ese error o esa diosidencia, yo tengo la oportunidad de estar el día de hoy aquí. ¿Qué hubiera pasado si hubiera quedado en el otro grupo? Jamás hubiera conocido a Bere. Entonces,
Ahí es donde yo veo la grandeza del universo, de nuestro Dios, en donde yo veo que Él formó todo, Él creó un planeta, Él creó toda la naturaleza y Él ya tenía un camino preparado para mí y que en ese momento, pues, bueno, yo estoy acá. Hace 3 años yo recibí palabra, no precisamente en esta, no en esta iglesia, pero sí yo acudí a un culto. En ese culto, pues, se dio profecía. En ese momento hubo palabra para mí, directamente para mí. La persona que estaba predicando se acerca a mí, me toca la cabeza y me dice, tú vas a ser líder de jóvenes. O sea, vean nuevamente la grandeza cuando tú decides estar en la voluntad de Dios. En ese momento yo dije, bueno, Dios, yo no sé qué va a pasar, yo no conozco mucho de tu palabra, sí me gustaría, pero ¿cómo va a ser? Entonces, nuevamente, si tú aplicas los medios que aquí te dice, es cuando Dios empieza su mover en ti para que se pueda cumplir su voluntad, no la nuestra. Amén. Entonces, hermanos, yo les invito para que estos 3 tips que vimos, pues los apliquemos para estar más cerca de Dios el día de mañana, para que podamos tener una vida allá con Él, cerca de Él. Entonces, pues bueno, con esto termino yo el tema del día de hoy. No sé si alguien quiera compartir también alguna experiencia en donde, pues bueno, pueda ver la grandeza de Dios. Amén. Bueno, yo no compartí una experiencia así, pero digo, yo creo que más como jóvenes nos conviene más estar en las cosas de Dios haciendo lo correcto, porque la voluntad de Dios en nuestras vidas se va a cumplir. Depende de nosotros que fácil o difícil sea, porque Dios ya tiene un propósito para cada uno de ustedes. Y Dios lo va a cumplir, ya sea en un mes, en un año o en 5 años. ¿Y eso de qué depende? De cada uno de nosotros, de esa voluntad que habló el hermano Dani, de la voluntad que yo me deje moldear por Dios y le permita que Él me transforme, que Él vaya quitando, que Él vaya cambiando poco a poco. Como jóvenes es normal, tenemos tentaciones, estamos expuestos al mundo, no podemos encapsularlos en una burbuja e impedir que vivan ciertas cosas, ¿no? Pero tomados de la mano de Dios, poco a poco, y como Dani nos decía al inicio, Dios nos va cambiando el camino, ¿no? O sea, si vamos a caer en esa tentación, ya ni siquiera pasamos por ahí, porque como estamos leyendo la palabra de Dios, estamos en oración, entonces Dios nos mueve hacia otros lados, Dios nos cambia nuestras amistades, Dios permite que todas nuestras circunstancias se muevan de lugar para ir más rápido. Pero es como les digo, depende también de que nosotros se lo permitamos, porque al final Dios va a cumplir su propósito. Muy bien, hermanos. Les vamos a hacer una oración para terminar con el culto. Padre, gracias, mi Señor, por esta palabra, mi Señor. Te pido que sea de gran provecho para nuestro espíritu, mi Señor, para que tú permitas que la podamos procesar, mi Señor, y que podamos también entrar en tu camino, mi Señor. Moldéanos, mi Señor, conforme a tu voluntad, mi Señor, para que nosotros podamos también ser de gran ayuda para tu iglesia, mi Señor. Te pido que nos guardes, mi Señor, ahora que estamos de regreso a casa, Padre Santo, y que tú nos guardas, mi Señor. Estamos confiando en que tú nos cuidas en esta noche, mi Señor, para que mañana podamos nuevamente volver a asistir aquí a tu casa, Padre Santo. Amén. Vamos con los anuncios. Comerciales. Sí, ok. El próximo 17 de mayo, sí, 17, ¿verdad? Viernes 17 de mayo se va a volver a hacer otra pijamada. ¿Ok? ¿Sí? En 15 días. En 15 días se va a volver a hacer una pijamada. Entonces, si tienen
a alguien que invitar o ustedes.